tardes una vez más por aquí, por Nueva Generación. Mi nombre es Agustín Artiles y nada, como siempre estaremos haciendo análisis de nuestra Cuba. Hoy estuve mirando un video live que hizo Carlito Madrid que me gustó mucho. Yo lo veo bastante a él porque realmente él es bastante profundo en sus análisis. Y él hablaba hoy sobre el comunismo, utopía o no. Y hizo ahí análisis bastante interesantes sobre este tema. Pero bueno, voy a hacer este video como que un poquito hablando o tratando de dar mi punto, mi aporte a este tema. Hablar un poco de comunismo, aunque el comunismo lo conocemos todos porque nos ha tocado vivirlo a todos, en muy poco se parece al comunismo que realmente se escribió primero en el Manifiesto Comunista y pues nada, en el Capital por Marx y Engels. Ellos realmente sentaron las bases sobre un sistema que ellos creyeron que podía funcionar. Estos dos señores son alemanes, vivieron en una Alemania que era uno de los países más desarrollados del mundo en su época, y entonces ellos pensaron que ya con las bases y de estudios que se habían sociológicos, ¿no?, que se habían hecho hasta ese momento sobre el tema, ninguno había dado resultado real, pero la humanidad se encaminaba en buscarle una quinta pata al gato. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que se conocía era monarquía, feudalismo, después una revolución industrial por acá por Italia, otra por allá por Inglaterra, un poco más de desarrollo, explotación de clases, eran los inicios del capitalismo, las cosas se estaban como que empezando a ajustar. Los sistemas se desarrollan, se ajustan, ya hemos pasado por muchos sistemas, ¿entiendes? Y este capitalismo pues tuvo sus inicios, tuvo su crecimiento, su esparcimiento, tuvo su desarrollo y está en su culmen ahora mismo, ¿no? El comunismo, desgraciadamente, porque a muchos le tocó vivirlo, y digo desgraciadamente porque estos que le tocó vivirlo, pues muchos no corrieron muy buena suerte en este sistema social. En algunos casos perdieron la vida, en otros pues perdieron todo tipo de libertad, en otros fueron reprimidos, perdieron... pues nada, cuando digo todo tipo de libertad ya estoy diciéndolo todo, estoy diciendo que el speech, o sea, el discurso, el poder hablar, el poder expresarte, el poder trabajar y buscarte el sustento para poder alimentar a tu familia, o sea, son muchas cosas que se ve uno privado en este sistema comunista. Entonces, esto de que es una utopía, sí, si lo vamos a mirar desde el punto de vista estrictamente basándonos en lo que está escrito, pues evidentemente hasta ahí, hasta eso, ni va a llegar ninguna sociedad, ni va a llegar tampoco, porque en sus fundamentos el comunismo no cuenta con la naturaleza humana, obvia la naturaleza humana, se ríe de la naturaleza humana y piensa que lo que está escrito, si tú lo sigues a rajatabla, pues vas a lograr lo que ellos planificaron que se podía lograr. Lo que pasa es que no contaron con que no todos íbamos a seguir a rajatabla lo que ellos escribieron, porque algunos no estamos de acuerdo, más bien gran parte no estamos de acuerdo con que ese era el camino, ni la lucha de clases, ni la revolución, ni quitarle los implementos a sus dueños, ni robarle, ni nacionalizarle. Muchos no estábamos de acuerdo con esas cosas, otros sí estuvieron de acuerdo y pues se lanzaron a esta odisea que al final no terminó siendo comunismo jamás en la vida. Ellos querían imponer un hombre nuevo. Este hombre nuevo pues tenía que tener cierta cantidad de principios y valores revolucionarios, pero para lograr todo esto tenían que poner por encima de absolutamente todo la revolución, y por encima de esta revolución pues el partido que iba a, ¿cómo te digo?, nutrirse de esta revolución. Estos héroes revolucionarios eran a la misma vez los principales del partido. Esto en todas las sociedades comunistas que hasta ahora se han visto. Esto lo fue Stalin, Trotsky, Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro, Raúl, Chávez, esto donde quiera
en donde quiera que hay comunismo, los que lo crean, pues terminan siendo a la misma vez los directores de toda esta trama social. Cuando yo digo que ellos suplantan absolutamente todo lo que una sociedad tiene para lograr este hombre nuevo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que está escrito te deja saber las premisas que se tienen que dar para que se dé esta lucha de clases, y después te dice cuál es el hombre nuevo que hay que lograr al final. Lo que no dice cuál es el camino. Y aquí es donde está la trampa del comunismo, que el camino es cualquiera. El camino es lo que sea necesario para lograr eso. Y ellos han utilizado todos los métodos, desde hambrunas, masacres, asesinatos, represión, violencia, prisión, campos de concentración. Ellos han usado todas las artimañas. Incluso han utilizado la negación del imperialismo, la negación del capitalismo, y han utilizado el negocio con ellos, con los capitalistas. Ellos, cuando les conviene los niegan, y cuando les conviene son sus socios comerciales. Les han pedido dinero prestado a los capitalistas. Ellos han hecho de todo, porque ellos mutan. Ellos mutan constantemente su pensamiento con tal de estar en el poder. Una vez ellos en el poder, ellos hacen lo necesario. Lo necesario es lo necesario. Han llegado a asesinar, a virar un remolcador lleno de niños y matarlos. Eso pasó en Cuba, remolcador 13 de marzo. Entonces, déjeme seguir mirando aquí porque yo estuve haciendo unos apuntes. Aquí, en lo que decía, él habla del resultado para conseguir, pero no del camino a seguir. Distorsiona la realidad del mundo. Sí, en eso los comunistas son... esto es de lo que yo he hecho otros videos ya anteriormente de la propaganda comunista. La propaganda es una artimaña que utilizan estas sociedades comunistas para una verdad dicha 1000 veces, una mentira dicha 1000 veces es una verdad. Imagínense dicha 1.000.000 de veces y en 61 años. Entonces, pues termina siendo el receptor un autómata que repite y repite exactamente lo que le han estado diciendo esos 61 años. Si tú le preguntas a cualquier cubano, ahora mismo, ¿qué pasó en el cuartel Moncada? Pues Fidel es el héroe del cuartel Moncada, y ninguno te dice Fidel fue un descarado que cuando iba a llegar al cuartel Moncada siguió el arco y dijo que se perdió y no entró nunca, y nadie te dice eso. Ellos te cuentan que lo que le dio la gana al gobierno comunista de meterle en la cabeza al pueblo durante 61 años. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Yo pregunto, si tú suplantas a la iglesia, que es la que daba principios, valores morales y todas estas cosas en las sociedades capitalistas, o en cualquier sociedad, cualquier iglesia, lo mismo adventista que evangelista, que lo que sea, y en países árabes lo mismo, sus religiones. Si tú lo suplantas y tú eres quien te vas a encargar de eso, pero no te encargas de eso, pues se pierden todos estos valores. Pero se pierde Dios también, porque tú te declaraste ateo empezando. Entonces, el hombre pierde. Fíjense si esto es contra la natura, que el hombre pierde a Dios, que es algo en lo que estamos creyendo desde hace 20.000, 30.000, 50.000 años, 100.000 años. Desde que el hombre vio caer un rayo, está creyendo en Dios. Fíjense si es contra natura ya el sistema en sí mismo, que hace al hombre ateo, lo hace pseudocientífico para negar a Dios, cuando los mayores científicos de la historia han creído en Dios. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, todos ellos creían en Dios. Algunos eran hasta sacerdotes y eran los mejores científicos de su generación, de su época. Pero bueno, este sistema socialista, este sistema comunista suplanta a Dios, desaparece a Dios de la vida del ser humano. En gran medida, de la sociedad, en un 60, 70, 80%, los manipula y los lleva al ateísmo. Ya quitaste la manera que tenía el ser humano de llegar a la cívica, al buenos días, al hola, porque es que el comunismo tiende a desaparecer todos esos principios y valores. No sé cuál es la magia, pero pasa.
La otra, suplantan las leyes, porque no sé cómo se las arreglan todos los países comunistas para crear constituciones constantemente. Es una constitución, otra constitución, cuando los países capitalistas tienen sus constituciones escritas hace 300 años, y no las tocan, no hay que rehacer nada. La ley está escrita y hay que respetarla. Pero el problema del comunismo es que no les convienen las leyes que están escritas, porque no están escritas para proteger al pueblo. Que ellos necesitan las leyes que no protejan al pueblo, sino que los protejan a ellos. Y es ahí donde entra la manipulación. O sea, ¿cómo que elecciones cada 4 años? Eso no me protege a mí. Quita la constitución, cámbiala. ¿Cómo que 10 partidos? No, eso no me protege a mí. Quita la constitución, cámbiala. Entonces, ellos han ido rehaciendo la constitución a su antojo para que responda la constitución a los intereses de este comunismo. Fíjense, cuando debería ser todo lo contrario, todas las sociedades del mundo responden a la constitución. La ley suprema sobre la faz de la tierra es la constitución, y quien la hace cumplir es la Corte Suprema. No un partido, no un sistema, no señores. Y esto es en todos los países del mundo. Porque tiene que haber división de poderes. Es eso lo que no hay. Y al no haber división de poderes, la justicia no puede condenar al Ejecutivo. El Legislativo no puede condenar al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el dueño del Legislativo. ¿Entienden? Entonces ahí se perdió absolutamente todo. El judicial, todo esto está debajo del Ejecutivo. El Ejecutivo le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. Y entonces ese Ejecutivo no puede ser nunca juzgado, aunque haga lo que le dé la gana, que es lo que han estado haciendo. Han estado destruyendo nuestro país, robándose nuestro país, yates de lujo, viajes a todos los países del mundo. Estoy hablando de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Todas esas generaciones de cabrones han estado con el dinero del pueblo cubano lucrando y haciendo inversiones en otros países, empresas, miles de empresas tiene el gobierno cubano en otros países, pero ese dinero no retorna nunca a nuestro pueblo. Es el dinero de nuestro pueblo que está siendo utilizado para crecer su economía propia, la de ellos. Entonces eso es comunismo, señores. Eso pasa en China, eso pasa aquí en Venezuela, eso pasa en Cuba, eso pasó en Rusia, eso pasa donde quiera que caen esta lacra donde quiera que caen, esto es lo que sucede. Entonces, resumiendo, el comunismo sí existe. El utópico, pues nada, quedó en los libros, pero esto es comunismo. Tenemos que llamarlo de alguna manera. No podemos divagar en que esto es castrismo, lo otro es... no, señores. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Es comunismo para en el momento en que tengamos la oportunidad de condenarlo y de suspenderlo de la faz de la tierra, sepamos todo lo que responde al comunismo y podamos deshacernos de ese mal que agobia a la humanidad. Sepan ustedes que si no los acabamos de definir y no, este no, aquel sí, pues entonces esto va a ser eterno. No, eso es comunismo. Y el día que tengamos la oportunidad, tenemos que quitárnoslo de encima. Eso que yo les estoy diciendo es comunismo. Ya les digo, ellos mutan, van a seguir mutando, y cuando tú vienes a ver, ellos te dicen, no, pero entonces, a ver, a ustedes les da lo mismo, por lo menos a mí me molesta de igual manera que me quiten el dinero antes de yo cobrarlo que después de yo cobrarlo. A mí me da lo mismo de cualquier manera. Por ejemplo, yo trabajo todo el año y ellos han estado cogiendo todo ese dinero que yo produzco y al final me dan lo que ellos entienden que me tienen que dar. Esa es una manera de comunismo, de robarme mi dinero. Me dan una miseria. ¿Cuál es la otra forma de comunismo? Decir que es capitalismo. Todo el mundo trabaja, todo el mundo produce, tú coges tu dinero y al final te dicen 80% impuestos. Eso es comunismo igual, que es a lo que se le tiene miedo aquí en los Estados Unidos con el Partido Demócrata. Los altos impuestos, el abuso de todas estas instituciones socialistas, sociales, de Medicare, de esto, de lo otro. Sí, no se tiene que hacer uso, pero no abuso. Es verdad que son logros que se han ido teniendo con los años, pero estos logros han traído también a veces cierto estancamiento. ¿Entiendes? Es verdad que a veces se necesitan de una mano que dirija, sí, pero no que se entrometa. Una cosa es darle un cauce a la sociedad y otra cosa es entrometerse y ser dueño, adueñarse de la sociedad.
¿Entienden? Entonces, eso es lo que diferencia al capitalismo, o a los republicanos de los demócratas, al capitalismo del comunismo, que yo lo veo de la siguiente manera: capitalismo, comunismo, extrema izquierda, extrema derecha, demócratas y republicanos, pues todo lo que es del centro para la izquierda, demócrata; todo lo que es del centro para la derecha, republicano. Es una manera de como que posicionarlos. Las sociedades no deben de tener tanta intromisión de los estados deben ser pequeños y deben estar ahí para administrar bien los impuestos que nosotros les damos a ellos. Esos taxes, esos impuestos, no es que ellos sean dueños de los taxes y de los impuestos, señores, es que ellos tienen, nosotros le damos parte de nuestro salario, parte, porque es nuestro, lo trabajamos nosotros, no lo trabajaron ellos, no es de ellos tampoco. Entonces yo le doy parte de mis impuestos anualmente para que ellos hagan carreteras y las fuerzas armadas de este país sean las mejores del planeta, y para eso se le da el dinero a esta gente, para que ellos administren. Cuando no nos convenga, como lo están haciendo, pues los quitamos y ponemos a otros. ¿Entienden? Pero eso es algo que en donde hay comunismo no se puede hacer. ¿Ya vieron la diferencia? Bueno, nada, ahí lo dejo. Repito mi frase: en Cuba, de la puerta para adentro. Cuba tiene 11 millones de disidentes. Un abrazo, los quiero mucho.